Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Iniciamos nuestro programa de hoy viernes con las condolencias para dos familias venezolanas. Una, la del doctor Alberto Martínez Urdaneta. Con él trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él fue embajador venezolano y lo acompañamos cuando fue candidato venezolano para la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Un excelente abogado, padre de familia, esposo, ejemplar, intelectual. Además, escritor, tiene varias obras sobre derecho laboral y deja una familia extraordinaria. Y en el caso de Mariana Becker, fue la fundadora del espacio Ana Frank, de familia judía, pero con un trabajo inmenso en Venezuela en materia de diálogo, negociación. El centro y el espacio Ana Frank, allí hemos coincidido con muchos intelectuales venezolanos. Hay un trabajo extraordinario que han venido haciendo en función precisamente del encuentro de todos los venezolanos y además en una perspectiva internacional en la defensa de los derechos humanos. Más tarde vamos a pasar precisamente parte de lo que hace Ana Frank en Venezuela en palabras de su hija, quien sigue al frente de este importante centro para la cultura y para el encuentro de los venezolanos. Y empezamos hoy nuestro recorrido por los escenarios internacionales en la cumbre del G20. Ahí están las grandes economías del mundo, las grandes potencias políticas y económicas y sobre todo los países emergentes. Brasil estará presente, Argentina y México. Por cierto, el tema venezolano ha sido tocado y va a ser tocado en la exigencia de una plena democracia, de la consulta popular, del tema de los detenidos políticos, del pleno Estado de Derecho y el Estado social y por supuesto, y en el caso de Mariana Becker, fue la fundadora del espacio Ana Frank, de familia judía, pero con un trabajo inmenso en Venezuela en materia de diálogo, negociación. El centro y el espacio Ana Frank, allí hemos coincidido con muchos intelectuales venezolanos. Hay un trabajo extraordinario que han venido haciendo en función precisamente del encuentro de todos los venezolanos y además en una perspectiva internacional en la defensa de los derechos humanos. Más tarde vamos a pasar precisamente parte de lo que hace Ana Frank en Venezuela en palabras de su hija, quien sigue al frente de este importante centro para la cultura y para el encuentro de los venezolanos. Y empezamos hoy nuestro recorrido por los escenarios internacionales en la cumbre del G20. Ahí están las grandes economías del mundo, las grandes potencias políticas y económicas y sobre todo los países emergentes. Brasil estará presente, Argentina y México. Por cierto, el tema venezolano ha sido tocado y va a ser tocado en la exigencia de una plena democracia, de la consulta popular, del tema de los detenidos políticos, del pleno Estado de Derecho y el Estado social y por supuesto también de la petición para la salida electoral, que es lo que quiere la comunidad internacional. El caso venezolano se volvió a tocar también en las Naciones Unidas, igualmente en la Unión Europea, y ahora el secretario general de la OEA parece que trae de nuevo el caso a una reunión de cancilleres para el tema de la aplicación o no de la Carta Democrática, si tiene las 2/3 partes, como lo prevé el Estatuto de la OEA. Venezuela por ahora no es miembro de la OEA, formalmente por decisión del Ejecutivo, pero jurídicamente sigue por 2 años más incluida. Además, todo lo que son tratados internacionales en materia de derechos humanos son supraconstitucionales y siguen vigentes para todos los venezolanos. Decíamos precisamente que aquí el G20 se va a dedicar a los temas de la economía mundial, pero también la seguridad internacional y, por supuesto, la defensa de derechos humanos en muchas partes del mundo, porque hay conflictos y guerras que la OEA, en caso de América Latina, o la ONU en el caso del mundo, o la Unión Africana en la situación de África, debe intervenir. Lo mismo que en el Medio Oriente, la situación de Siria, que sigue siendo el tema más delicado a nivel internacional y con encuentros de primer orden. Por primera vez se van a encontrar Putin y Trump ya como presidente, el caso del presidente Trump, pero encuentros también con Peña Nieto y Trump en el cuadro ya de relaciones bilaterales y sobre todo el papel muy importante de Angela Merkel, quien afronta un proceso electoral que seguramente va a ganar defendiendo a Europa, y la actitud de Emmanuel Macron, quien es también centro de atención porque es la primera vez que va a una reunión de este tipo y tiene una nueva política en Francia, siempre dentro del criterio de la Unión Europea de la defensa plena de la democracia y del crecimiento económico. Veamos el comienzo de la cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania. Los líderes del G20 se reunieron el viernes en Hamburgo, dando inicio a una cumbre con ambiente eléctrico. El día marcaba el esperado primer encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin. El G20 en Hamburgo es uno de los más tensos en los últimos años, por las diferencias del mandatario estadounidense con muchos de los miembros en cuestiones clave como el clima o el libre comercio.
La cumbre se desarrollaba en medio de enfrentamientos entre policía y manifestantes que bloqueaban la ciudad alemana. Tras la masiva manifestación del jueves, en la que al menos 111 policías resultaron heridos leves y 29 personas fueron detenidas, el viernes se realizaban nuevas protestas. Unos 20.000 agentes venidos de toda Alemania se desplegaron por la ciudad para evitar la violencia de las numerosas marchas convocadas hasta el sábado, día final de la cumbre. Precisamente vemos como allí en esta cumbre se permite el libre acceso a las manifestaciones y como debe ser, no hay ningún muerto, no hay heridos entre los manifestantes, aun cuando algunos policías golpeados porque están en Europa prohibidos el uso de armas contra la población civil y el respeto absoluto a las manifestaciones. Lo cierto es que hay una onda en el mundo contra lo que llaman el neoliberalismo en las economías y fundamentalmente la crítica a las grandes potencias. Pero allí, por supuesto que es importante el encuentro de los grandes líderes en función de la paz internacional. Por América Latina estarán presentes Argentina, Brasil, México, y en el caso de México, Peña Nieto se reúne con el líder más importante ahora en Europa, que es el francés Macron, quien defiende tesis distintas a la del presidente Donald Trump y se ha convertido en el centro por su juventud, por su dinamismo, por ser ajeno a los partidos tradicionales, en una referencia obligada para la democracia, los derechos humanos y la libertad en el mundo de hoy. El presidente francés Emmanuel Macron recibió el jueves a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en el Palacio del Elíseo en París. Los mandatarios se comprometieron a defender la apertura y el multilateralismo en materia comercial. Mi deseo es que podamos, de un lado y del otro, apoyar con fuerza el multilateralismo tal y como existe actualmente, pero igualmente desarrollar las relaciones comerciales que están en curso de negociación entre la Unión Europea y México. El encuentro de los presidentes se produjo previo a su participación en la cumbre del G20 que iniciará el viernes en Hamburgo, Alemania. Peña se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, pero la diplomacia mexicana descartó que se resuelvan las diferencias entre ambos países por el muro fronterizo que el magnate quiere construir y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La revista Diplomacia, que es la primera revista de la diplomacia en Venezuela, le dedica precisamente el próximo número a la portada de Emmanuel Macron y al contenido más importante. Por cierto, su libro Revolución ha sido traducido por nosotros y está a la orden para que quieran leer el nuevo planteamiento del presidente de Francia. Hoy tenemos una pequeña entrevista con el embajador de Francia, ya está preparando la fiesta nacional el 14 de julio y en Embajada y Embajadores tendremos una larga conversación con el nuevo embajador de Francia en Venezuela dentro de la tradición de las grandes relaciones entre Caracas y París. Y hoy vamos a conversar en nuestras entrevistas de siempre con alguien vinculado a la temática fronteriza. Es la diputada Lady Gómez, presidenta de la Subcomisión de Fronteras, diputada de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. De frontera, que además presidió la comisión cuando el tema del cierre de la frontera, nos va a hablar precisamente sobre esto. ¿Cuál es el problema ahorita en este momento de la frontera venezolano-colombiana? Bueno, en este momento se está presentando un impacto por el amplio flujo de venezolanos migrando hacia Colombia, particularmente en el norte de Santander, y de allí se deriva una cantidad de consecuencias de impacto económico, social, cultural. En este momento nosotros tenemos una estadística promedia brindada por la Oficina de Migración colombiana que supera los 350.000 venezolanos que se encuentran en Colombia bajo condición de migración. Esto arraigado por condiciones de carácter económico como es la inflación venezolana, condiciones de carácter social, medicina, alimentos y pues siempre buscando mejor calidad de vida ante la crisis que se vive en el país. ¿Usted vive en la frontera, conoce el tema? Por supuesto, soy habitante de la frontera, he estudiado el tema, como presidenta de la Comisión Especial no solo estudié la frontera del Táchira, estudié la frontera del Arauca, del Amazonas, de Paraguachona en el estado Zulia, y te puedo decir que existen muchas condiciones de similitud que nos permiten identificar que el problema no está siendo reconocido por el gobierno venezolano. Incluso hemos tenido acercamientos hacia la embajada colombiana y de allí se deriva unas situaciones puntuales como es la debilidad diplomática que está afectando de manera inminente.
ese aspecto de la debilidad diplomática con los consulados móviles. La debilidad diplomática te la puedo tipificar en varios aspectos. El tema de los consulados móviles, eso anteriormente se manejaba mucho en los municipios fronterizos, se desarrollaban las jornadas con consulados móviles. En este momento no se ven, no se aprecian, pareciera que no existiera una comunicación formal entre la embajada con la Cancillería venezolana, pero nos llama novedosamente la atención que en el momento que se promueve la paz en Colombia, Venezuela fue uno de los que promovía estos encuentros, e incluso Venezuela acompañó los eventos internacionales que se manejaron por el proceso de paz en Colombia, sin reconocer una situación que le afecta directamente a Venezuela en lo que respecta al proceso de paz, que es la presencia del ELN en frontera colombo-venezolana. El hecho de que la FARC esté en negociaciones, esto ha disminuido el tema de la confrontación. Bueno, decirte que en la zona fronteriza del Táchira ha disminuido, yo te puedo calificar eso como una de las consecuencias más amplias que se tiene del lado nuestro. La presencia del ELN y de grupos subversivos en este momento está muy palpable hacia el municipio Bolívar del estado Táchira, hacia el municipio Rafael Urdaneta del estado Táchira, hacia el mismo Arauca se conocen situaciones de presencia de irregulares. Y nos preocupa a nosotros como parlamentarios que el gobierno nacional no reconoce el fuerte flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, pero acompaña el proceso de paz y a su vez desconoce la presencia de grupos subversivos en la frontera venezolana, donde se está generando una gran afectación a la población venezolana. En este aspecto, entremos a evaluar los indicadores. ¿Qué te indica a ti que Venezuela en este momento se convierte en un país atractivo? El desconocimiento del gobierno genera atracción para los subversivos, porque el gobierno no reconoce esa realidad. Pero, ¿qué te indica que la migración vaya en ascenso y cada día tengamos estadísticas más amplias? Bueno, los indicadores económicos venezolanos te muestran la alta inflación, las condiciones en materia de salud, el desarrollo social, la seguridad social, la falta de producción nacional, te muestran que son indicadores que han generado la afluencia migratoria. Y cuando vamos a revisar las estadísticas, por lo menos la del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, indica estadísticas de la economía venezolana por apreciación, pero no porque Venezuela muestre estadísticas en materia de economía. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, nosotros vemos que la inflación en Venezuela este año va a superar el 720%, y en el 2018 se va a superar el 2000% de inflación. ¿Qué te indica esto? Que la situación va a ser se va a ir agudizando y que no existe un reconocimiento, y ante la debilidad diplomática, en qué condiciones se van a encontrar estos venezolanos que han migrado a Colombia y que no tienen garantía porque existe explotación laboral, porque no existe seguridad social. Entonces, la preocupación de venir a estos espacios es hacer un llamado a ambos gobiernos a que se fortalezca la relación diplomática, que exista un reconocimiento de una situación donde existen más de 350.000 venezolanos que hoy están en condición migratoria y que no han sido reconocidos por Ahora, a nivel ninguno de los dos parlamentario también estados. valía la pena que los dos parlamentos, el colombiano y el venezolano, tomaran Por conciencia, supuesto, más allá de la actitud del gobierno. Incluso yo tengo aquí un material donde nosotros le hemos invitado a través de la embajada, hemos invitado al poder público que representa el gobierno de Colombia, donde hemos solicitado estadísticas para intercambiar opiniones parlamentarias, a los efectos de que el reconocimiento se dé y de allí poder encontrar soluciones, puntos de encuentro. Nosotros no podemos satanizar las acciones del país hermano, pero sí queremos que exista un encuentro para buscar soluciones y viabilidad en todos los aspectos, en el aspecto cultural, social. Yo debo resaltar algo importante. El 30 de diciembre del año 2015, el presidente Nicolás Maduro, a través de decreto, dictó una ley orgánica de frontera. Y en esa ley orgánica de frontera se viene a generar un antecedente para que la debilidad diplomática sea aún más acentuada. Porque en este decreto, donde se dicta una ley orgánica de frontera vía decreto, se limita la relación sociocultural que puede existir en los espacios fronterizos. Esto nos permite deducir que este tipo de decretos, más las acciones gubernamentales, como fue el cierre de frontera, que todavía permanece ya por más de un año,
viene a generar una amplia debilidad institucional que se materializa en la violación de derechos fundamentales de la ciudadanía de ambos países hermanos. En un próximo gobierno se podría plantear la tesis de volver a la Comunidad Andina de Naciones, porque teníamos un comercio de 7.000 millones de dólares que se ha reducido totalmente. Bueno, en un próximo gobierno donde exista sindéresis, donde exista realidad a las vivencias que se están generando en el país en este momento, todas las vías que permitan generar desarrollo, que permitan generar el fortalecimiento de relaciones binacionales, que permitan generar seguridad jurídica para que la inversión vuelva a este país, por supuesto que estamos abiertos para que todo lo que sea para el desarrollo venezolano entre dentro de la agenda gubernamental. Finalmente, ¿qué recomienda al Ejecutivo actual en relación con el cierre de la frontera? Bueno, ¿qué recomiendo? Dar un reconocimiento a la realidad. En el año 2013 se cedularon en Colombia 7.000 venezolanos. En el año 2014 ascendió a 15.000 la cifra. En lo que llevamos en lo que fue el reporte del 2016 al 2017, llevamos más de 45.000 venezolanos cedulados en Colombia y tenemos más de 350.000 venezolanos que están permaneciendo bajo condiciones de migración en Colombia. ¿Qué le pido yo al gobierno de Venezuela? Más allá de la confrontación política, que exista un reconocimiento porque allí existe debilidad diplomática y al existir debilidad diplomática hay afectación a los derechos fundamentales de estos ciudadanos. También planteo a través de los instrumentos que hemos enviado a través de la Comisión de Política Interior al gobierno de Colombia, que exista un encuentro para que el poder público colombiano pueda tener un encuentro con el Parlamento venezolano y a su vez presentar propuestas legislativas que busquen la viabilidad para mejorar las condiciones tanto de los colombianos como de los venezolanos que se encuentran en situación de migración. Y en tercer punto, pedirle al gobierno de Venezuela, como parlamentaria, como representante de las zonas fronterizas venezolanas, que así como se ha dado reconocimiento al proceso de paz en Colombia, se dé reconocimiento a las realidades que tenemos en los espacios fronterizos, como es la presencia del ELN en espacios fronterizos colombo-venezolanos. ¿Por qué? Porque se está vulnerando la calidad de vida, el desarrollo de derechos fundamentales de tachirenses, de venezolanos, incluso no solo de tachirenses, podemos hablar de la zona del Arauca, de la zona del Zulia, donde se vulnera la calidad de vida y el desarrollo diario de venezolanos que están siendo víctimas de los efectos consecuenciales del proceso de paz en Colombia. Que exista un reconocimiento, no queremos satanizar, ni por supuesto queremos vulnerar un proceso de paz que genere desarrollo al país hermano, pero sí queremos que exista un encuentro para que la fortaleza diplomática pueda generar viabilidad y soluciones que permitan desarrollo y calidad de vida a los ciudadanos de ambos países. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Lady Gómez. Brújula Internacional, que se ocupa del tema internacional, como ya lo plantea, hay muchísimo que ver con la frontera en materia diplomática, en materia económica, en materia de relaciones y sobre todo para la paz y seguridad de los dos países. Vamos al corte y venimos con otras informaciones en otros escenarios internacionales. Usted está bien. En una de las primeras entrevistas nos dijera sobre su función diplomática en Venezuela, además con un excelente español. Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la República semipresidencialista. Su territorio, que incluye regiones de ultramar, se extiende sobre una superficie total de 643.801 kilómetros cuadrados. En 2015 el país contaba con 66,3 millones de habitantes, 64,2 en la Francia metropolitana y 2,1 en los territorios de ultramar. Francia es la sexta economía mundial con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es miembro del G8 de la zona euro y alberga a muchas de las más importantes empresas multinacionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con 83 millones de visitantes extranjeros por año. Francia, donde se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Durante el siglo XIX, el país fue una potencia colonial y durante mucho tiempo el idioma francés fue la principal lengua de la diplomacia.
Aún hoy es una de las lenguas con mayor proyección y la cultura y la civilización francesa forman el nexo de la unión de los países de la francofonía. Además, el país era miembro de la disuelta Unión Latina. Me siento muy a gusto. Ser embajador de Francia en Venezuela era un sueño de joven. Había estudiado la historia de Venezuela, había aprendido el español en la escuela francesa y ser embajador hoy para mí es un sueño hecho realidad, así que me siento muy bien, muy a gusto. Es un país muy acogedor y los venezolanos son un pueblo estupendo. Es una presencia importante, fuerte. Nuestras culturas se forjaron en los mismos principios, se basan en los mismos principios de democracia, de libertad, de igualdad, de fraternidad. A lo largo de la historia, el pueblo francés y los pueblos de Latinoamérica siempre estuvieron amigos, entablaron amistades, lazos en el ámbito cultural, universitario, científico. Tenemos héroes comunes como Simón Bolívar, como Miranda, y seguimos hoy en la historia, en la actualidad, trabajando para un futuro común, para estabilizar las relaciones internacionales, para la paz, la seguridad, la protección del planeta, el crecimiento económico mejor repartido en el planeta, la construcción europea y la cultura, que es la base del diálogo entre las civilizaciones y las naciones. Esperamos reformas estructurales importantes para relanzar a la economía francesa. Él se ha comprometido a dinamizar nuestra economía, a dar un papel a la juventud francesa, a relanzar la construcción europea y a promover la paz y la seguridad internacional. Es el presidente más joven de nuestra historia y lleva muchísimas esperanzas de nuestro pueblo. Con muchísimas ilusiones, me siento a gusto en Venezuela, en Caracas. He podido ver en 15 días hasta qué punto nuestra relación bilateral es rica, diversa. La comunidad francesa aquí en Venezuela es una comunidad muy dinámica, muy próxima al pueblo venezolano, y voy a reunir a toda esta energía, a todas estas energías en la residencia de Francia, y vamos a compartir la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se refería el señor embajador Nadal al 14, dentro de una semana de julio, en la fiesta nacional que ha invitado precisamente para estar presente con los diplomáticos acreditados en Venezuela, con los amigos venezolanos de Francia y con la comunidad venezolana. Además, como decía él, se siente muy contento en Venezuela, ideales comunes de Francia y en Venezuela y proyectos extraordinarios en lo cultural, en lo político y en lo económico, siempre en las relaciones que ellos, como 70 embajadas que están acreditadas, tienen con nuestro país. Y cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales con una nota de preocupación, porque China no se resigna a mantener a Hong Kong, que hizo la promesa a Inglaterra cuando se dio soberanía, a que tenga otro modelo político, otro modelo económico. Es decir, China comunista no acepta un enclave capitalista y Hong Kong lo es. Veamos. El primer portaaviones operacional chino llegó a Hong Kong el viernes. La población mostró entusiasmo por la llegada tras formar filas durante la semana para conseguir entradas al buque, al que los medios extranjeros no podrán acceder. La llegada de la nave también constituye un despliegue de poderío militar del país a menos de una semana de la visita del presidente chino Xi Jinping. La estancia de 3 días concluyó con un discurso en el que el mandatario advirtió que todo desafío al control de la ciudad por Pekín representaría cruzar una línea roja. Sus palabras fueron interpretadas como una forma de contrarrestar la reciente ola de activismo a favor de la independencia o autodeterminación de la región. El buque Liaoning es de construcción soviética y fue adquirido por el gobierno chino en 2012. Tiene 305 metros de eslora y 30 años de antigüedad. De acuerdo con el Ministerio Chino de Defensa, forma parte de una flotilla en misión de entrenamiento de rutina y marca el 20º aniversario de la entrada de las Fuerzas Armadas chinas a la ciudad. Y como por Globovisión nos vemos todos, los invitamos para el próximo lunes, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis internacionales para el recorrido por las noticias e informaciones más importantes del planeta y sus análisis en profundidad. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.